Un saludo afectuoso a todas las personas que nos están sintonizando y están siguiendo esta lectura continuada del libro escrito por el padre Fernando Umaña que lleva por título José de Nazaret, esposo de María. Les recordamos que estamos en la primera parte del libro, en el ensayo biográfico. Y continuamos. Quinta parte, Belén. Los meses siguientes fueron de gran serenidad. Preparaban sencillamente todo lo necesario para el nacimiento del niño. Las almas de José y de María se fundían en una unidad inexpresable. Parecía que todos se lo adivinaban. Muchas veces no eran necesarias las palabras para saber lo que sucedía en el corazón del otro. Bastaba una mirada, una actitud, un detalle. A veces, a una distancia, parecía que sentían y sabían lo que había en el otro. Crecían en la más honda comprensión e intimidad de espíritu, de mente, de corazón. Eran realmente una sola cosa en el Espíritu de Dios. La vida se llevaba en la sencillez del trabajo, la oración personal y familiar, y los sábados se asistía siempre a la sinagoga para escuchar las lecturas de la Escritura y las explicaciones de los doctores y de los escribas. Allí no todo era fácil. ¿Cuántas veces estaban ellos totalmente en desacuerdo con muchas explicaciones de los rabinos que hablaban del Mesías como un hombre potente, defensor de los intereses políticos y económicos de Israel, dedicado a buscar el predominio humano de la nación sobre los demás pueblos? ¿No era esa la luz que José y María recibían de Dios sobre el Mesías, que había sido concebido en la humildad, la pobreza, la sencillez, en lo oculto? Se sentían tan mal al escuchar esas exposiciones que muchas veces hubieran querido intervenir para desautorizar a los maestros. Algunas veces lo hicieron con sencillez, delicadeza y firmeza, pero no sentían que su vocación fuera ya entrar en esas dolorosas discusiones. El edicto del César los obligó a cambiar de planes. Debían dejar Nazaret para dirigirse a Belén, pero ¿acaso no estaba escrito en el profeta Miqueas que el Salvador nacería en Belén? José y María comprendieron todo y vieron una vez más la acción discreta de la providencia en cada uno de los pasos de su vida. Se alistaron entonces para recorrer de nuevo el camino ya trajinado entre Nazaret y Jerusalén, camino obligado para llegar a Belén, la ciudad de David. La ciudad santa los vio pasar sin detenerse, pues querían llegar pronto y encontrar descanso para María, dado su estado. Recorrieron los últimos 8 kilómetros que separaban Jerusalén de la ciudad de David con presteza y alegría. José estaba entusiasmado por regresar a su tierra y a su casa, pero de nuevo los planes de Dios eran sorpresivos. Ni en su casa, ni entre los suyos, ni en la hospedería del pueblo encontraron lugar para alojarse. José sufría intensamente al ver que una tras otra las puertas y las esperanzas se cerraban. La paz de María, su serenidad, su sonrisa, a pesar de todo, lo mantenía sereno. Ella le comunicaba toda la fuerza espiritual que necesitaba. Con ella a su lado todo era tan distinto. Finalmente la gruta, en las afueras de Belén, los acogió. Era una cueva de animales, en la máxima humildad y en la más absoluta pobreza. José cubrió la entrada de la cueva lo mejor que pudo, para abrigarse del frío del invierno, y organizó el interior de la gruta en tal forma que María estuviera lo menos incómoda posible. Allí le llegó la hora de dar a luz. José acompañó a María y fue el primero que tomó en sus manos al Salvador del mundo, con María. Lo envolvieron en pañales y lo acostaron en la pequeña canoa que servía para dar de comer a los animales. Todo sucedió en la más infinita sencillez, en la pobreza y humildad. En lo más alto de los cielos los coros angélicos cantaban el gloria a Dios en las alturas y en hombres de buena voluntad. Pero esto no aparecía a los ojos de José y de María. Para ellos todo era simplicidad, oscuridad luminosa de la fe. Allí están contemplando al niño que les ha sido dado verdaderamente por Dios. Todas las palabras sobran. Oran, contemplan, adoran, dan gracias en silencio. Se abrazan para contemplar ese máximo regalo del cielo que Dios les ha dado. ¿Cuántos momentos pasarán en esa contemplación feliz y silenciosa? Así como la historia de la humanidad había comenzado por una primera pareja humana, la historia de la nueva humanidad comenzaba por otra pareja. José y María traen al mundo por la anunciación del ángel la salvación y la vida.
como Adán y Eva habían traído al mundo la muerte por el anuncio del ángel del mal. Estos habían usurpado un fruto prohibido, independizándose de Dios para seguir sus propios criterios sobre el bien y el mal. José y María dan al mundo el fruto bendito de un vientre virginal, por la obediencia de la fe en la palabra de Dios. El árbol del paraíso terrenal será reemplazado por el árbol de la cruz. Esta nueva pareja humana, José y María, abren una nueva etapa de la historia y del plan de Dios. Es una humanidad nueva la que nace en este niño pequeño y pobre del pesebre. En Cristo nace una nueva creación. José y María miran a Jesús como a su hijo. Ellos no han hecho nada para traerlo al mundo, sino dar el sí por la fe a la fe de Dios. La fe de María encontró a su lado la fe de José, y es por esta fe que Dios les ha regalado su propio Hijo. Es por tanto un don, una gracia de parte de Dios. No es mérito propio, ni es por las obras, sino por la fe. Se necesitaba la fe mutua, la aceptación mutua, el Espíritu Santo, para que como pareja recibieran a su Hijo. Este será el fruto, no de la carne ni de la sangre, sino de la fe, de la aceptación de la voluntad de Dios. María es madre virginalmente, José es padre virginalmente, tanto más padre cuando más virginalmente ha desposado a María. La unidad espiritual que por el matrimonio se ha realizado entre María y José, para no ser ya dos sino uno solo, es la condición, la puerta, la receptividad necesaria para la encarnación. Dios se hace hombre, no en una mujer soltera, sino en un hogar, en una familia, en un matrimonio, no en una novia soltera, sino en una esposa casada. Dios es amor, amor trinitario, amor familia eterna. No podía encarnarse sino en el seno de una familia. El plan de Dios es plan familia, no de individuos aislados. La vida de Dios no se vive simplemente, se convive, es comunión, es compartir, es convivencia, es unidad. La Trinidad eterna será representada como en un protosacramento por la Trinidad de Jesús, José y María. El hogar de Nazaret será la primera iglesia, la iglesia en miniatura, el germen, de donde nacerá y se extenderá al universo la iglesia toda. En esta pequeña familia sencilla y pobre está contenida toda la riqueza de Dios para la creación. Todo está allí. José ha sido testigo ocular del nacimiento de Cristo en condiciones humanamente humillantes, primer anuncio de aquel anonadamiento al que Cristo libremente consintió para redimir los pecados. Sexta parte. Gloria de Dios en las alturas. José y María están tan sorprendidos. Un grupo no pequeño de pastores de todas las edades ha llegado a la gruta buscando al recién nacido. ¿Quién les ha podido comunicar la noticia? ¿Cómo lo han sabido? Gentes sencillas, acostumbradas a las vigilias de la noche, rostros sonrientes y amables, miradas inquietantes y ardientes. Legiones de ángeles se les han manifestado y les han comunicado. No temáis, os anunciamos la buena noticia, una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo y Señor. Y esto os servirá de señal: encontraréis al niño envuelto en pañales y acostado en el pesebre. Alababan y glorificaban a Dios con todo su corazón. Encontraron al niño con José y María. La presencia de la familia los llenó de gozo. Salieron transformados de aquella gruta. Todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores decían. San Lucas 2, 18, 20. La noticia se regó rápidamente por toda la región. Muchas gentes que escucharon a los pastores o que oyeron los comentarios vinieron al pesebre. De nuevo José y María veían revelarse los pensamientos de los corazones. Unos llegaban emocionados, conmovidos y salían transformados. Otros llegaban solo por curiosidad, miraban todo y salían sin entender nada, fríos y muertos en sus corazones. Todo esto hacía sufrir a María y José. Ellos guardaban todo en su corazón. Comprendían que no necesitaban manifestar al mundo los secretos de Dios. Él mismo se encargaba de revelarlos a quienes Él quería.
La revelación hecha a María y a José había sido luego comunicada a Isabel y a Zacarías, ahora a los pastores, mañana a muchos otros más. Durante bastantes días José y María estuvieron recibiendo gentes de todas las condiciones, clases, orígenes. Tuvieron mucho que sufrir, pero también no pocas veces fueron consolados cuando las personas sencillas de corazón recto recibían gracias de transformación espiritual muy grande con el solo hecho de venir a la gruta y encontrarse con ellos. Lo más doloroso era cuando personas llegaban con actitud de desprecio y superioridad, y sin entender nada salían diciendo y criticando: ¿no era más que esto? ¿Un par de esposos pobres? Creíamos que íbamos a encontrar algo diferente, un niño como todos. Los pastores y muchas personas generosas acudieron en ayuda de José y de María para que no les faltara nada de lo necesario para el niño y para ellos. El primer deber del padre era llevar al niño para la circuncisión. San Lucas 2:21. Allí José haría lo que el ángel le había manifestado. Tú le pondrás por nombre Jesús. San Mateo 1:21. Porque él salvará al pueblo de sus pecados. Imponer el nombre era derecho privado de los padres. José comienza a ejercer su paternidad. Él y María comienzan a penetrar el sentido inmenso de este nombre: Jesús, Salvador. Poco a poco aprenderán que no ha sido dado otro nombre con el cual podamos ser salvados. Hechos 4:12. Descubrirán que en el nombre de Jesús se realizan maravillas. Hechos 4:10. Y que todo lo que se pide a Dios en el nombre de Jesús les será concedido. San Juan 15:16. En su nombre serán arrojados los demonios, se curarán los enfermos, se realizarán grandes prodigios y señales. Hechos 4:30. Poco a poco descubren maravillas que un día serán luz para toda la humanidad. 2 pequeñas palomas para rescatar al recién nacido, según la ley. Todo hubiera pasado de forma inadvertida, pero de nuevo acontecimientos sorpresivos vinieron a realizarse. En el mismo momento en que entraban en el templo para cumplir lo mandado por la ley, se presentó un anciano, hombre justo y religioso, lleno del Espíritu Santo, quien había recibido la revelación de que no moriría sin ver el enviado de Dios. Una luz y una fuerza interiores movieron a este hombre, Simeón, a dirigirse al templo en ese mismo instante. Esa misma luz le hizo comprender que este niño humilde y sencillo, el cual era introducido en ese instante en el templo, era el Mesías. Con inmensa veneración se acercó a María y a José, y con su permiso tomó al niño entre sus brazos. Conmovido dijo delante de todos: Ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él. San Lucas 2:33. Entonces Simeón continuó dirigiéndose a María y a José: Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel y para ser signo de contradicción, a fin de que queden al descubierto los pensamientos de muchos corazones. Ellos ya lo habían visto. Su sola presencia era signo de contradicción. Muchos recibían la gracia de su presencia, otros no entendían nada. Ahora, con Jesús, esto se acentuaría mucho más. Ante ellos, las gentes se dividían y salían a la luz lo que había en cada corazón. El que no está conmigo está contra mí, lo sentían ya en su vida cada día. Simeón terminó mirando a José y a María sobre todo. A ti una espada de dolor te atravesará el alma. San Lucas 2:35. José sintió en ese momento que era a él a quien primero atravesaría el alma esa espada. No podía soportar que María fuera a sufrir sin sufrir él primero todo lo que fuera necesario. A partir de ese día, esas palabras de Simeón los acompañarían siempre. Eran el anuncio de toda una vida marcada por el sufrimiento, la incomprensión, hasta la persecución y la muerte. José y María guardarían todo esto en su corazón, meditándolo día y noche. No salían de su asombro cuando se acercó Ana, hija de Fanuel, quien desde su juventud había quedado viuda y se había consagrado a Dios en el servicio del templo. Conocía bien a María por haberse ella educado allí,
Sabía de su santidad y de su inocencia, de su deseo de servir a Dios virginalmente en el templo, y de cómo había aceptado el matrimonio por decisión de los sumos sacerdotes. Cuando vio a María y a José, corrió también a su encuentro y escuchó a Simeón. También ella comenzó a hablar del niño a todos los que se acercaron. San Lucas 2:36. José y María estaban cada vez más admirados. Dios revelaba sus secretos a los humildes y sencillos. Séptima parte. Los Reyes de Oriente. Las sorpresas continuaban. José y María regresaron a Belén. Pensaban buscar la forma de organizarse allí y pasaron algunos meses, algo más de un año, cuando un día toda la comarca se conmovió. Una caravana impresionante había llegado a Jerusalén, en busca del rey de los judíos que había nacido. San Mateo 2:2. Habían ido a ver a Herodes, quien al consultar a los doctores de la ley se había enterado de que el Salvador nacería no en Jerusalén, sino en Belén, según el profeta. Miqueas 5:2. Los príncipes, con su comitiva, se dirigían hacia Belén. Venían de Oriente, habían atravesado el desierto y después de varias semanas de camino llegaban a la gruta. La comitiva había traído comida para el camino, armas para defenderse de los asaltantes comunes en la región y además carpas y mantas para pasar las noches en el desierto. Era una comitiva numerosa. Personajes de tanta altura no hubieran podido atravesar el desierto sin un grupo de acompañantes suficiente. Cuando la caravana entró a Belén, toda la pequeña población se estremeció. Todos conocían ya a José y a María, y habían visto al niño. Allí llegaron los príncipes reales y encontraron a Jesús con María y José. Traían regalos de inmenso valor: abundantes monedas de oro, incienso como reconocimiento de la dignidad del recién nacido y mirra para su sepultura. Sabían que necesitaría el dinero, pues veían su sencillez y su pobreza. Querían hacer un homenaje a su grandeza por medio del incienso. Por último, con rostro dolorido, concluyeron: si la luz del Altísimo no nos engaña, este niño sufrirá. Será prematuramente arrancado de la tierra de los vivos. Isaías 53:8. Será hombre de dolores, conocedor del sufrimiento. María y José escuchaban. Las palabras de Simeón saltaban en su corazón. Una espada de dolor les atravesaría el alma. Los príncipes ofrecieron mirra abundante a María y a José, para que cuando llegara la temprana muerte de Jesús ungieran con ella su cuerpo. Apenas nacido el niño, ya se preparaba su sepultura. Avisados los príncipes por revelación de Dios en sueños, no regresaron a donde Herodes. En la mitad de la noche, cuando todo el pueblo dormía aún, salieron hacia sus tierras por otro camino. Al amanecer no había nadie. No se supo exactamente qué rumbo tomaron. Enterado Herodes montó en cólera. Había sido burlado por los príncipes de Oriente y eso no podía quedarse así. Había que hacer algo. Ese niño no podría vivir porque sería su rival y su enemigo. Había que quitarlo de en medio. Loco de ira, dio orden a sus súbditos: inmediatamente exterminen a todos los niños de Belén menores de 2 años. Mientras tanto, en medio de la noche, José fue avisado por Dios. Un ángel se le apareció de nuevo, como la primera vez, y le dijo: José, levántate, toma al niño y a su madre, y vete a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. San Mateo 2:13. No había tiempo que perder. Inmediatamente se levantó José con María y el niño, tomaron lo más indispensable para el camino y sin avisar a nadie partieron hacia el sur, alejándose de Herodes. Ya bien entrado el día llegaron a Hebrón, en donde está la tumba de Sara, y donde Abraham había recibido la promesa de Dios de tener un hijo a pesar de su ancianidad. Atravesaron Mambré y vieron de lejos la cueva de Macpela. Apenas se detuvieron para descansar un poco. Era necesario salir del territorio de Herodes. Tomaron camino hacia el suroeste, en dirección de Gaza. Era la vía obligatoria de los transeúntes que se dirigían a Egipto. Caminaron bastantes días. Se detuvieron en Gaza, a la orilla del mar. Allí estaban ya un poco más tranquilos, pues se alejaban progresivamente de Herodes. Luego tomaron el camino que bordea el mar, paso obligado de todas las caravanas.
Esto les facilitó el viaje, pues tuvieron más gentes que frecuentaban la ruta, y de ellas recibieron ayudas oportunas. Muchos se extrañaban de que una pareja de recién casados con un niño tan pequeño se dirigiera hacia tierras desconocidas por un camino peligroso por el calor sofocante de día y el intenso frío del desierto en la noche. Además, no faltaban los asaltantes. José y María caminaban sin detenerse. Algún pequeño asno los ayudaba para hacer menos fatigosa la marcha con el niño en brazos. El primer caserío que encontraron al sur de Gaza en donde podrían ya descansar un poco fue Rafah. Allí ya había mucha gente proveniente de Egipto. Era puerto de pescadores y lugar de comercio para mercaderes provenientes del norte y del sur. Era otro ambiente, otra raza, otra tierra. No se demoraron para seguir costeando el mar, hasta Wadi al-Arish, donde desemboca el torrente de Egipto, Números 34:5. Allí la totalidad de las gentes eran ya de otra raza y otra lengua. Por primera vez se sintieron completamente extranjeros. Todo era distinto, costumbres, comidas, trato, idioma. Pasaron luego al caserío de Estraki, habitado por sencillos beduinos que llevaban sus cabras al desierto y viven en la más absoluta pobreza, peregrinando siempre por el desierto, sin tener casi nunca estabilidad en ninguna parte. ¿De dónde sacaban alimento en esas arenas ardientes? Después de un largo caminar llegaron a Baratra, y de allí se dirigieron al Guantara. La orilla del mar quedó atrás, y se internaron en busca del delta del Nilo. Seguían el mismo camino que Abraham en otro tiempo, Génesis 2:10, así como Jacob y sus hijos, Génesis 47:5. De allí se dirigieron a Basatá, y luego a Heliópolis. Se instalaron en Matarilla. Tierras extrañas, lenguas desconocidas, costumbres diferentes, todo era nuevo para ellos. Sin embargo, veían siempre la misma reacción. Algunos los acogían inmediatamente y recibían gracia y paz en su encuentro con ellos. Otros no los determinaban y seguían de largo. El viaje había durado varias semanas. Mientras tanto, en Belén corría la sangre. Herodes, loco de ira, había hecho matar a los niños. El pueblo se cubrió de gritos y de sollozos. Las familias víctimas cuyos hijos habían perecido bajo la espada de los soldados de Herodes acusaban a los pastores, ya que por ellos se había difundido la noticia de que el rey de los judíos había nacido. Los persiguieron, los amenazaron, la vida se les volvió muy difícil. Todos los que se habían acercado a Jesús comenzaron a participar de su misión y de su destino. Varón de dolores, conocedores del sufrimiento. Isaías 53:3. Los pastores fueron los primeros en reconocer a Jesús y los primeros en sufrir por causa de su nombre. Los inocentes de Belén bañaron con su sangre las almas y se unieron a la futura pasión de Jesús para la salvación del mundo. Muy bien, vamos a dejar aquí nuestra lectura continuada del libro José de Nazaret, esposo de María, y nos encomendamos a la familia de Nazaret, a Jesús, José y María, para que nos acompañen en nuestra jornada. Invoquemos la presencia de la Santísima Trinidad y pidamos su bendición, pero hagámosla de manos de San José y de la Santísima Virgen María, a quienes les decimos: Dulce Madre, amado San José, no se alejen. Su mirada sobre nosotros no aparten, vengan con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejen. Y ya que nos aman tanto como verdadera Madre y Padre, hagan que nos bendigan en estos momentos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Quedamos con Jesús, José y María, la familia de Nazaret. Dios los bendiga.